El 21 de marzo de 1995, durante el equinoccio de primavera, cuando miles de visitantes se congregaban en Chichén Itzá para presenciar el fenómeno de la serpiente de luz que desciende por las escalinatas de la pirámide de Kukulcán, un joven arqueólogo mexicano llamado Miguel Ángel Herrera desapareció sin dejar rastro en el sitio más vigilado y estudiado de toda la península de Yucatán. Miguel Ángel, de 28 años, era egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se había especializado en la cultura maya. Trabajaba como investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1992 y había dedicado los últimos 3 años de su vida a estudiar específicamente Chichén Itzá, con un enfoque particular en las estructuras menos conocidas del complejo arqueológico. Su desaparición no solo conmocionó a la comunidad arqueológica mexicana, sino que también planteó preguntas inquietantes sobre los secretos que aún guardaban las antiguas piedras mayas. ¿Cómo era posible que alguien desapareciera en un sitio tan controlado, rodeado de guardias, turistas y colegas? ¿Y por qué precisamente en el día más sagrado del calendario maya? Miguel Ángel había llegado a Chichén Itzá el 19 de marzo, para coordinar las medidas de seguridad durante el equinoccio de primavera, uno de los eventos más importantes del año en el sitio arqueológico. Como investigador especializado y conocedor íntimo del complejo, era responsable de asegurar que las miles de personas que visitarían el lugar durante esos días no causaran daños a las estructuras ancestrales. Chichén Itzá, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, era uno de los sitios arqueológicos más importantes de México y una de las nuevas 7 maravillas del mundo. El complejo, que floreció entre los años 600 y 1200 d.C., era considerado uno de los centros ceremoniales y astronómicos más avanzados de la civilización maya. La pirámide de Kukulcán, también conocida como El Castillo, era la estructura más famosa del sitio. Con sus 30 metros de altura y sus 365 escalones que representaban los días del año solar, la pirámide demostraba los conocimientos astronómicos avanzados de los antiguos mayas. Durante los equinoccios, la posición del sol creaba una ilusión óptica que hacía parecer que una serpiente de luz descendía por la escalinata norte de la pirámide. Miguel Ángel conocía cada piedra, cada pasillo y cada secreto de Chichén Itzá. Durante sus 3 años de investigación, había participado en excavaciones menores. Había documentado inscripciones jeroglíficas y había desarrollado teorías propias sobre el propósito astronómico y religioso de diversas estructuras del complejo. Su especialidad era el estudio de las cámaras ocultas y los pasajes secretos que los antiguos constructores mayas habían incorporado en sus edificios. Miguel Ángel había utilizado tecnología de radar de penetración terrestre para mapear espacios no descubiertos dentro de varias estructuras, incluyendo la pirámide de Kukulcán y el Templo de los Guerreros. Miguel tenía una intuición extraordinaria para la arquitectura maya, recordaba su mentor, el doctor Carlos Navarrete, director del proyecto arqueológico en Chichén Itzá. Podía leer las estructuras de una manera que pocos arqueólogos pueden hacer. Entendía no solo cómo habían sido construidas, sino por qué habían sido diseñadas de esa manera específica. El 20 de marzo, un día antes de su desaparición, Miguel Ángel había estado trabajando en su proyecto más ambicioso, un estudio comprensivo de los sistemas de túneles y cámaras subterráneas que conectaban las principales estructuras de Chichén Itzá. Sus investigaciones sugerían que existía una red compleja de pasajes subterráneos que los antiguos mayas habían utilizado para fines ceremoniales y astronómicos.
Durante semanas, Miguel Ángel había estado analizando anomalías detectadas por el radar de penetración terrestre en el área cercana al Templo de los Guerreros. Los datos sugerían la existencia de una cámara grande aproximadamente a 5 metros de profundidad, pero acceder a ella requeriría permisos especiales del INAH y una excavación cuidadosa que podría tomar meses. Miguel estaba muy emocionado por sus descubrimientos, explicó su colega, la arqueóloga Patricia Martínez. Creía que había encontrado evidencia de una cámara ceremonial que podría contener información importante sobre los rituales del equinoccio. Hablaba constantemente sobre la conexión entre la arquitectura de Chichén Itzá y el calendario maya. La mañana del 21 de marzo, Miguel Ángel se había levantado antes del amanecer para preparar el sitio para la llegada de los miles de visitantes que vendrían a presenciar el fenómeno de la serpiente de luz. A las 5:30 am, se reunió con el equipo de seguridad para revisar los protocolos del día y asegurar que todas las áreas restringidas estuvieran debidamente cerradas al público. A las 7:00 am, Miguel Ángel fue visto por última vez por el guardia de seguridad Esteban Cocom, un maya local que había trabajado en Chichén Itzá durante más de 10 años. Según Cocom, Miguel Ángel se dirigía hacia el área del Templo de los Guerreros, llevando consigo su equipo de investigación. Una mochila con instrumentos de medición, cámaras y mapas del sitio. Le dije buenos días y él me saludó como siempre, recordó Cocom. Llevaba su mochila azul y su sombrero de campo. Me dijo que iba a verificar algo en el Templo de los Guerreros antes de que llegaran los turistas. Parecía normal, tal vez un poco más concentrado de lo usual, pero nada alarmante. El Templo de los Guerreros era una estructura impresionante, ubicada al noreste de la pirámide de Kukulcán. El templo, que se alzaba sobre una plataforma escalonada, estaba adornado con columnas talladas, que representaban guerreros mayas, y estaba coronado por una estatua de Chacmul, el dios de la lluvia. El acceso al templo estaba restringido al público, pero Miguel Ángel tenía autorización permanente para realizar investigaciones en el área. A las 9:00 am, cuando los primeros grupos de turistas comenzaron a llegar, Miguel Ángel debería haber regresado al centro de visitantes para ayudar con la coordinación del evento del equinoccio. Su ausencia fue notada inmediatamente por sus colegas, ya que era conocido por su puntualidad y responsabilidad. Patricia Martínez intentó contactarlo por radio, pero no recibió respuesta. Asumiendo que tal vez había tenido algún problema técnico con su equipo, envió a un guardia de seguridad a buscarlo en el área del Templo de los Guerreros. El guardia regresó 20 minutos después, reportando que no había encontrado ningún rastro de Miguel Ángel. A las 10:30 am, con miles de visitantes ya en el sitio y el evento del equinoccio programado para comenzar al mediodía, la dirección del sitio arqueológico tomó la decisión de iniciar una búsqueda formal. Equipos de guardias comenzaron a revisar sistemáticamente todas las áreas del complejo, incluyendo las zonas restringidas y los edificios administrativos. La búsqueda inicial se concentró en las áreas donde Miguel Ángel tenía autorización para trabajar. El Templo de los Guerreros, la Casa de las Monjas, el Caracol y varias estructuras menores. Los equipos revisaron cada edificio, cada pasillo accesible y cada área donde una persona podría haberse refugiado o encontrado en dificultades. Lo más desconcertante era que no encontraron ninguna evidencia de la presencia de Miguel Ángel en el Templo de los Guerreros, a pesar de que había sido visto dirigiéndose hacia esa área apenas unas horas antes. No había signos de que hubiera desplegado su equipo de investigación, no había huellas en el polvo que cubría las piedras, y no había ninguna indicación de que hubiera estado trabajando en el sitio. A las 12:00 p.m.,
exactamente cuando el Sol alcanzaba la posición perfecta para crear el fenómeno de la serpiente de luz en la pirámide de Kukulcán. La administración del sitio tomó la decisión extraordinaria de contactar a las autoridades locales. La desaparición de un investigador del INAH en el sitio arqueológico más importante de México era un asunto de gravedad nacional. El comandante Roberto Cauich de la Policía Municipal de Valladolid fue el primer oficial en llegar a Chichén Itzá. Cauich tenía experiencia en operaciones de búsqueda y rescate en la región, pero nunca había manejado un caso de desaparición en un sitio arqueológico de tal importancia. Cuando llegué, lo primero que me impactó fue la cantidad de gente, recordó Cauich años después. Había miles de turistas presenciando el equinoccio y en medio de toda esa multitud, teníamos que encontrar a un hombre que había desaparecido sin dejar rastro. Era como buscar una aguja en un pajar, pero un pajar lleno de tesoros arqueológicos invaluables. La búsqueda se complicó por el hecho de que el evento del equinoccio no podía ser cancelado. Miles de personas habían viajado desde todo el mundo para presenciar el fenómeno de la serpiente de luz, y muchas de ellas habían planificado sus viajes durante meses. Cancelar el evento habría causado una crisis turística y económica significativa para la región. Sin embargo, las autoridades decidieron continuar con el evento mientras realizaban una búsqueda discreta pero exhaustiva. Equipos de policía vestidos de civil se mezclaron con la multitud, buscando cualquier señal de Miguel Ángel o cualquier persona que pudiera haber visto algo inusual. Durante el evento del equinoccio, mientras miles de espectadores observaban fascinados cómo la serpiente de luz descendía por las escalinatas de la pirámide de Kukulcán, los equipos de búsqueda continuaron revisando cada rincón del sitio arqueológico. Utilizaron perros rastreadores, detectores de metales y equipos de comunicación avanzados, pero no encontraron ninguna pista sobre el paradero de Miguel Ángel. Al final del día, cuando los últimos turistas abandonaron Chichén Itzá y el sitio volvió al silencio, la búsqueda se intensificó. Sin la presión de mantener el evento funcionando, los investigadores pudieron acceder a áreas que habían estado cerradas durante el día y realizar una búsqueda más sistemática y detallada. El doctor Navarrete proporcionó a las autoridades mapas detallados de todas las estructuras del sitio, incluyendo plantas de los edificios y ubicaciones de cámaras conocidas y pasajes subterráneos. También les dio acceso a los datos del radar de penetración terrestre que Miguel Ángel había estado utilizando en sus investigaciones. Miguel conocía Chichén Itzá mejor que cualquier persona viva, explicó el doctor Navarrete a los investigadores. Si había ido a algún lugar específico esa mañana, tenía una razón. Sus investigaciones recientes se habían concentrado en anomalías subterráneas cerca del Templo de los Guerreros. Es posible que haya descubierto algo que lo llevó a explorar un área que nadie más conocía. La segunda noche de búsqueda incluyó una exploración sistemática de todos los túneles y cámaras subterráneas conocidas en Chichén Itzá. Los arqueólogos sabían que existían varios sistemas de cenotes y cavernas naturales debajo del sitio, algunos de los cuales habían sido utilizados por los antiguos mayas para ceremonias religiosas. Equipos de espeleólogos profesionales fueron traídos desde Mérida para explorar las cavernas subterráneas que se extendían debajo del complejo arqueológico. Estas cavernas, algunas de las cuales contenían agua sagrada utilizada en rituales mayas, formaban una red compleja que se extendía por kilómetros debajo de la península de Yucatán. Sin embargo, la exploración de las cavernas no reveló ningún rastro de Miguel Ángel. Los espeleólogos encontraron evidencia de actividad arqueológica antigua, incluyendo ofrendas ceremoniales y restos humanos de sacrificios rituales,
pero nada que indicara la presencia reciente de una persona moderna. Al tercer día, las autoridades federales se involucraron en la investigación. La Procuraduría General de la República envió agentes especializados en casos de desapariciones y el INAH Nacional desplegó un equipo de arqueólogos forenses para asistir en la búsqueda. Los investigadores comenzaron a explorar teorías más complejas sobre la desaparición. ¿Era posible que Miguel Ángel hubiera descubierto algo tan significativo que había decidido mantenerlo en secreto? ¿Había sido víctima de un crimen relacionado con el tráfico de artefactos arqueológicos? ¿O había ocurrido algún tipo de accidente en una parte del sitio que aún no había sido explorada adecuadamente? Una de las teorías más intrigantes surgió del análisis de las notas de investigación de Miguel Ángel. Sus registros más recientes mostraban que había estado investigando referencias históricas a una cámara de los tiempos que supuestamente existía en algún lugar de Chichén Itzá. Esta cámara, según textos coloniales españoles, había sido utilizada por los sacerdotes mayas para rituales relacionados con el calendario y la astronomía. Miguel había encontrado referencias a esta cámara en varios códices y textos coloniales, explicó Patricia Martínez. Creía que podría estar ubicada debajo del Templo de los Guerreros, conectada con el sistema de cenotes. Había estado planeando una exploración más detallada del área, pero necesitaba permisos especiales para excavar. Los investigadores también descubrieron que Miguel Ángel había estado en correspondencia con arqueólogos de otros sitios mayas, intercambiando información sobre cámaras ocultas y técnicas de construcción astronómica. Sus colegas en Palenque, Uxmal y Calakmul confirmaron que había estado investigando patrones comunes en la arquitectura maya que sugerían la existencia de espacios ceremoniales ocultos en todos los sitios principales. Durante la primera semana de investigación, emergieron también testimonios de algunos trabajadores locales que habían notado actividad inusual en el área del Templo de los Guerreros durante las noches previas al equinoccio. Varios guardias nocturnos reportaron haber visto luces extrañas moviéndose cerca del templo, pero habían asumido que se trataba de Miguel Ángel trabajando en sus investigaciones. La noche del 19 de marzo vi una luz moviéndose cerca del Templo de los Guerreros alrededor de las 2:00 am, reportó el guardia nocturno Manuel Pech. No me pareció extraño porque sabía que el arqueólogo Miguel trabajaba a veces de noche cuando no había turistas. Pero ahora que pienso en ello, la luz se movía de una manera extraña, como si estuviera entrando y saliendo de las piedras. Estos testimonios llevaron a los investigadores a examinar más detalladamente el área del Templo de los Guerreros, utilizando tecnología más avanzada que la que Miguel Ángel había tenido a su disposición. Trajeron equipos de radar de penetración terrestre de última generación desde la Universidad Nacional Autónoma de México, con la esperanza de detectar anomalías que pudieran haber pasado desapercibidas. Los nuevos estudios con radar confirmaron las sospechas de Miguel Ángel. Existía efectivamente una cámara grande debajo del Templo de los Guerreros, aproximadamente a 5 metros de profundidad. Pero más intrigante aún, los datos mostraban que había algún tipo de abertura o acceso a esta cámara que no aparecía en ningún mapa o estudio previo. Los datos del radar mostraban claramente una estructura artificial debajo del templo, explicó el doctor Roberto Sánchez, especialista en tecnología arqueológica de la UNAM. Pero también mostraban algo que no habíamos visto antes, lo que parecía ser un túnel o pasaje que conectaba la superficie con la cámara subterránea. Sin embargo, cuando los arqueólogos intentaron localizar físicamente este pasaje, no encontraron ninguna abertura visible.
Las piedras del Templo de los Guerreros parecían estar exactamente como habían estado durante siglos, sin signos de disturbio reciente o acceso oculto. Esta discrepancia entre los datos del radar y la realidad física del sitio intensificó el misterio de la desaparición de Miguel Ángel. ¿Era posible que hubiera descubierto un acceso secreto que nadie más conocía? Y si lo había hecho, ¿dónde estaba ahora? Después de 2 semanas de búsqueda intensiva, las autoridades oficiales comenzaron a considerar la posibilidad de que Miguel Ángel hubiera abandonado voluntariamente el sitio, aunque esta teoría no explicaba por qué habría dejado todas sus pertenencias personales y profesionales atrás, o por qué no había contactado a su familia o colegas. La familia de Miguel Ángel, devastada por su desaparición, contrató investigadores privados y organizó sus propias búsquedas. Su hermana, Ana Herrera, se mudó temporalmente a Valladolid para coordinar los esfuerzos de búsqueda y mantener presión sobre las autoridades para que continuaran la investigación. Miguel no era el tipo de persona que desaparecería sin decir nada, insistía Ana. Era responsable, dedicado a su trabajo y muy cercano a nuestra familia. Si hubiera planeado irse a algún lugar, nos habría dicho: algo le pasó en Chichén Itzá y necesitamos saber qué. Durante los meses siguientes, el caso de Miguel Ángel Herrera atrajo atención nacional e internacional. Arqueólogos de todo el mundo se interesaron en el caso, no solo por la tragedia humana, sino también por las implicaciones científicas. Si Miguel había descubierto algo significativo en Chichén Itzá, su pérdida representaba también una pérdida para el conocimiento arqueológico. El caso también generó teorías conspirativas y especulaciones sobre misterios sobrenaturales. Algunos sugerían que Miguel había descubierto secretos ancestrales que ciertas fuerzas no querían que fueran revelados. Otros proponían teorías más fantásticas sobre portales dimensionales o maldiciones mayas. Sin embargo, la comunidad arqueológica se mantuvo enfocada en explicaciones racionales y científicas. Continuaron las investigaciones en Chichén Itzá, utilizando cada vez más tecnología avanzada para mapear y explorar las estructuras subterráneas del sitio. En 1998, 3 años después de la desaparición, arqueólogos del INAH finalmente obtuvieron permisos para excavar en el área del Templo de los Guerreros, donde los datos del radar habían detectado la cámara subterránea. La excavación se realizó con extremo cuidado para preservar la integridad del sitio arqueológico. Los arqueólogos efectivamente descubrieron una cámara ceremonial exactamente donde Miguel Ángel había predicho que estaría. La cámara contenía artefactos importantes, incluyendo estelas con inscripciones jeroglíficas que proporcionaron nueva información sobre los rituales del equinoccio en Chichén Itzá. Sin embargo, no encontraron ningún rastro de Miguel Ángel en la cámara. No había evidencia de que hubiera estado allí, ni equipos, ni pertenencias personales, ni cualquier señal de presencia humana reciente. La investigación oficial del caso se cerró oficialmente en el año 2000, 5 años después de la desaparición. Miguel Ángel Herrera fue declarado legalmente muerto y su caso se archivó como una desaparición inexplicada. Su familia nunca aceptó este cierre y continuó buscando respuestas durante décadas. Para 2020, el caso de Miguel Ángel se había convertido en una leyenda en la comunidad arqueológica mexicana. Nuevas generaciones de arqueólogos conocían su historia y ocasionalmente revisitaban la evidencia, esperando que nuevas tecnologías pudieran revelar pistas que habían sido pasadas por alto. Pero en marzo de 2020, exactamente 25 años después de la desaparición de Miguel Ángel, un guía turístico experimentado haría un descubrimiento que cambiaría completamente la comprensión del caso y revelaría secretos sobre Chichén Itzá que nadie había imaginado.
La verdad sobre lo que había pasado con Miguel Ángel Herrera estaba a punto de emerger de las piedras ancestrales donde había estado oculta durante un cuarto de siglo, esperando el momento adecuado para ser revelada. El 15 de marzo de 2020, 5 días antes del 25º aniversario de la desaparición de Miguel Ángel Herrera, un descubrimiento extraordinario en Chichén Itzá reabrirían uno de los casos más misteriosos de la arqueología mexicana y revelaría secretos que cambiarían para siempre la comprensión de la civilización maya. Don Aurelio Zul, un guía turístico de 58 años que había trabajado en Chichén Itzá durante más de 30 años, estaba realizando una inspección rutinaria del Templo de los Guerreros cuando notó algo que había pasado desapercibido durante décadas. Una fisura casi imperceptible en una de las paredes interiores del templo que parecía haber sido sellada con mortero de cal en algún momento de la historia. Zul, quien pertenecía a una familia maya local que había mantenido tradiciones orales sobre Chichén Itzá durante generaciones, tenía un conocimiento íntimo del sitio que iba más allá de lo que los libros de texto podían enseñar. Su abuelo había sido uno de los trabajadores que ayudaron en las primeras excavaciones sistemáticas del sitio a principios del siglo XX, y había crecido escuchando historias sobre cámaras secretas y pasajes ocultos. Desde niño, escuchaba a mi abuelo hablar sobre lugares en Chichén Itzá que los arqueólogos no conocían, explicó Zul años después. Decía que los antiguos constructores habían ocultado cosas importantes detrás de paredes falsas, pero que solo se revelarían cuando fuera el momento correcto según el calendario sagrado. La fisura que Zul había notado estaba ubicada en una sección del Templo de los Guerreros, que normalmente no era accesible a los turistas. Se encontraba en un pasillo lateral que solo utilizaban los investigadores y el personal de mantenimiento. Durante todas sus décadas trabajando en el sitio, Zul había pasado por esa área miles de veces, pero nunca había notado la irregularidad en la pared. Lo que hizo que la fisura fuera particularmente intrigante era que parecía haberse abierto recientemente. Zul estaba seguro de que no había estado ahí la semana anterior, cuando había realizado su inspección de rutina. Era como si las piedras antiguas hubieran decidido revelar un secreto que habían guardado durante siglos. Zul reportó inmediatamente su descubrimiento al doctor Eduardo Pérez, el director actual del proyecto arqueológico en Chichén Itzá. El doctor Pérez, quien había conocido personalmente a Miguel Ángel Herrera y había seguido su caso durante décadas, se mostró extremadamente interesado en cualquier anomalía estructural en el área donde el joven arqueólogo había desaparecido. Cuando Aurelio me mostró la fisura, inmediatamente pensé en Miguel, confesó el doctor Pérez. Durante 25 años, nos hemos preguntado si Miguel había descubierto algo que nosotros no sabíamos. Ver esa abertura en la pared exactamente en el área donde él había estado investigando no podía ser coincidencia. El doctor Pérez organizó un equipo de especialistas para examinar la fisura utilizando las tecnologías más avanzadas disponibles. Trajeron equipos de endoscopia, cámaras térmicas y detectores de gases que pudieran revelar si había un espacio vacío detrás de la pared sin dañar la integridad del sitio arqueológico. Los primeros exámenes confirmaron las sospechas. Había definitivamente un espacio hueco detrás de la pared fisurada. Las imágenes del endoscopio mostraron lo que parecía ser una cámara de tamaño considerable, pero la calidad de las imágenes era insuficiente para determinar qué contenía el espacio oculto. Más intrigante aún, los detectores de gases revelaron que el aire dentro de la cámara oculta tenía una composición inusual. Contenía niveles elevados de humedad y trazas de compuestos orgánicos que sugerían la presencia de materiales preservados, posiblemente por siglos.
Los datos indicaban que esa cámara había estado sellada herméticamente durante mucho tiempo, explicó la doctora Carmen Vázquez, especialista en conservación del INAH, que fue llamada para evaluar la situación. Las condiciones dentro del espacio parecían ideales para la preservación de materiales orgánicos, lo cual era extraordinario considerando el clima tropical de Yucatán. Después de una semana de análisis y preparativos, el equipo arqueológico obtuvo permisos especiales del INAH para realizar una apertura controlada en la pared. El proceso se realizó con extremo cuidado, removiendo piedra por piedra para preservar tanto la integridad estructural del templo como cualquier evidencia que pudiera encontrarse dentro de la cámara oculta. El 22 de marzo de 2020, exactamente un día después del aniversario del equinoccio de primavera y la desaparición de Miguel Ángel, el equipo finalmente abrió un acceso suficiente para entrar en la cámara secreta. Lo que encontraron dentro superó todas sus expectativas y desafió su comprensión de la tecnología y conocimiento de los antiguos mayas. La cámara tenía aproximadamente 4 metros de largo por 3 metros de ancho y 2,5 metros de altura. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos mayas extraordinariamente bien preservados, pero lo más impactante era el contenido central de la habitación. Una estructura circular hecha de cristal de cuarzo y obsidiana que parecía ser algún tipo de dispositivo astronómico o calendárico. Nunca habíamos visto algo así en toda la arqueología maya, declaró el doctor Pérez mientras examinaba la estructura. El nivel de precisión en el tallado del cristal y la complejidad del diseño sugerían un conocimiento tecnológico que no sabíamos que los mayas poseían. Pero el descubrimiento más impactante estaba en una esquina de la cámara. Allí, perfectamente preservado por las condiciones únicas del ambiente sellado, se encontraba el equipo de investigación de Miguel Ángel Herrera. Su mochila azul, sus instrumentos de medición, sus cámaras y sus notas de campo, exactamente como los había dejado 25 años antes. Junto al equipo de Miguel había algo aún más extraordinario. Un conjunto de códices mayas escritos en papel de corteza de árbol que parecían haber sido creados recientemente, pero utilizando técnicas y materiales antiguos. Los códices contenían textos en maya yucateco clásico, pero también incluían diagramas y anotaciones que claramente habían sido añadidos por una mano moderna. El análisis inicial de las notas mostró que estaban escritas por Miguel Ángel, pero describían experiencias y conocimientos que parecían imposibles. Las notas hablaban de encuentros con los guardianes del tiempo, viajes a través de los ciclos calendáricos y enseñanzas de los antiguos maestros astronómicos. Las notas de Miguel describían eventos que sonaban fantásticos, explicó Patricia Martínez, quien había sido llamada para ayudar con la investigación. Hablaba de haber sido transportado a través del tiempo para presenciar ceremonias mayas antiguas, de haber aprendido secretos astronómicos directamente de los sacerdotes ancestrales y de haber recibido la misión de preservar conocimientos que se habían perdido durante siglos. Los jeroglíficos en las paredes de la cámara contaban una historia aún más extraordinaria. Cuando fueron traducidos por especialistas en escritura maya, revelaron que la cámara había sido construida específicamente como un lugar de encuentro entre los tiempos, donde individuos seleccionados podían acceder a conocimientos del pasado y del futuro. Según los textos jeroglíficos, la estructura de cristal en el centro de la cámara era un espejo del tiempo que permitía a los usuarios experimentar diferentes períodos de la historia maya. Los textos describían rituales específicos que debían realizarse durante eventos astronómicos importantes, como los equinoccios, para activar las propiedades temporales del dispositivo. Los jeroglíficos describían una tecnología que estaba más allá de nuestra comprensión, admitió el doctor.
Antonio Reyes, especialista en epigrafía maya de la Universidad de Yucatán, hablaban de manipulación del tiempo y el espacio utilizando conocimientos astronómicos y principios que la ciencia moderna apenas está comenzando a entender. Pero el elemento más perturbador de todo el descubrimiento estaba en las últimas páginas de las notas de Miguel. Describía cómo había sido seleccionado por las entidades guardianas de Chichén Itzá para preservar y transmitir conocimientos ancestrales que estaban en peligro de perderse para siempre. Según sus notas, Miguel había pasado los últimos 25 años no en el mundo físico normal, sino en lo que él llamaba el tiempo sagrado, experimentando directamente la historia de Chichén Itzá y aprendiendo de los maestros astronómicos que habían construido el sitio más de 1000 años antes. Las notas indicaban que Miguel había aceptado voluntariamente esta misión, explicó la doctora Vázquez. Describía cómo había comprendido que era más importante preservar el conocimiento ancestral que regresar a su vida normal, pero también hablaba de un momento en el futuro cuando sería tiempo de compartir lo que había aprendido. El análisis científico de los materiales encontrados en la cámara reveló anomalías que desafiaban las leyes conocidas de la física. El cristal de cuarzo de la estructura central mostraba propiedades piezoeléctricas que sugerían que podía generar campos electromagnéticos bajo ciertas condiciones. Los códices, aunque escritos en materiales antiguos, contenían información sobre eventos históricos que habían ocurrido después de 1995. Los códices incluían referencias a descubrimientos arqueológicos que se habían hecho en otros sitios mayas durante los últimos 25 años, observó el doctor Reyes. Contenían información sobre hallazgos en Calakmul, El Mirador y otros sitios que Miguel no podría haber conocido cuando desapareció en 1995. Más intrigante aún, los códices incluían predicciones específicas sobre eventos astronómicos futuros y su significado para la humanidad. Describían cómo ciertos alineamientos planetarios en las próximas décadas activarían portales de conocimiento en varios sitios arqueológicos mayas, permitiendo que información ancestral fuera revelada gradualmente a la humanidad moderna. El análisis de carbono 14 de los materiales orgánicos encontrados en la cámara produjo resultados que desconcertaron a los científicos. Mientras que el papel de corteza y otros materiales antiguos databan de períodos apropiados para su creación original, también mostraban evidencias de exposición a condiciones que no deberían haber existido en el ambiente sellado de la cámara. Los resultados del carbono 14 sugerían que estos materiales habían experimentado algún tipo de proceso temporal acelerado, explicó el doctor Martín Solís, especialista en datación radiométrica. Era como si hubieran envejecido de manera no lineal, experimentando siglos de tiempo en períodos mucho más cortos. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando los investigadores analizaron las últimas fotografías en las cámaras de Miguel. Las imágenes mostraban escenas que parecían imposibles, ceremonias mayas en Chichén Itzá, con el sitio completamente restaurado a su gloria original, sacerdotes realizando rituales astronómicos en estructuras que ahora estaban en ruinas, y vistas del complejo desde ángulos que no eran posibles desde las estructuras existentes. Las fotografías mostraban Chichén Itzá como habría sido en su apogeo, alrededor del año 1000 d.C., explicó Patricia Martínez. Miguel había documentado ceremonias del equinoccio, tal como se realizaban originalmente, con detalles que ningún arqueólogo había podido inferir de la evidencia física disponible. Una de las fotografías más extraordinarias mostraba a Miguel mismo participando en una ceremonia maya, vestido con ropas ceremoniales ancestrales y rodeado de figuras que claramente eran sacerdotes mayas de la época clásica.
Su expresión en la fotografía sugería que estaba completamente consciente de estar experimentando algo extraordinario. Los expertos en fotografía forense confirmaron que las imágenes no habían sido alteradas digitalmente. Las cámaras utilizadas eran las mismas que Miguel había llevado en 1995 y el tipo de película y las características de revelado eran consistentes con la tecnología de esa época. Desde el punto de vista técnico, las fotografías eran auténticas, confirmó el especialista forense Roberto Luna. Pero mostraban escenas que, según nuestro conocimiento de la historia, no podrían haber ocurrido en 1995 o en cualquier momento desde la caída de la civilización maya clásica. El análisis de los códices reveló información aún más extraordinaria sobre la naturaleza del tiempo y la realidad según la cosmología maya. Los textos describían cómo ciertos individuos, en momentos específicos determinados por ciclos astronómicos, podían acceder a lo que los mayas llamaban el río del tiempo, experimentando directamente eventos del pasado y del futuro. Según estos textos, Chichén Itzá había sido construido no solo como un centro ceremonial y astronómico, sino también como un ancla temporal que permitía a los iniciados navegar a través de diferentes épocas. La estructura de cristal encontrada en la cámara era aparentemente el mecanismo central que facilitaba estos viajes temporales. Los textos sugerían que los antiguos mayas tenían una comprensión del tiempo y la realidad que era radicalmente diferente de la nuestra, explicó el doctor Reyes. Para ellos, el tiempo no era lineal sino cíclico, y bajo ciertas condiciones era posible moverse entre diferentes puntos del ciclo temporal. Las notas de Miguel describían cómo había aprendido a utilizar este conocimiento durante su tiempo en el tiempo sagrado. Había presenciado la construcción original de Chichén Itzá, había participado en las ceremonias que habían consagrado el sitio y había recibido enseñanzas directas de los maestros astronómicos sobre los secretos del calendario maya y su relación con los ciclos cósmicos. Pero las notas también revelaban que Miguel había pagado un precio por este conocimiento. Describía cómo, mientras su conciencia viajaba a través del tiempo, su cuerpo físico había permanecido en un estado de suspensión en la cámara oculta. Había existido simultáneamente en múltiples períodos temporales, experimentando décadas de vida y aprendizaje, mientras que en el mundo físico solo habían pasado momentos. Miguel escribía sobre la dificultad de mantener su identidad mientras experimentaba tantas vidas y épocas diferentes, observó la doctora Vázquez. Describía momentos de confusión donde no estaba seguro de cuál era su tiempo real, o si toda su vida moderna había sido un sueño dentro de la experiencia maya ancestral. Las últimas entradas en las notas de Miguel indicaban que se acercaba el momento de su regreso. Describía señales astronómicas específicas que indicarían cuándo su misión de preservar el conocimiento ancestral estaría completa y cuándo podría regresar al mundo normal para compartir lo que había aprendido. Según sus cálculos, basados en ciclos calendáricos mayas complejos, este momento coincidiría con eventos astronómicos específicos que ocurrirían en las próximas décadas. Miguel había predicho que su conocimiento sería necesario para ayudar a la humanidad moderna a entender y prepararse para cambios cósmicos significativos que se avecinaban. Las notas sugerían que Miguel había sacrificado su vida normal para preservar conocimientos que serían cruciales para el futuro de la humanidad, explicó Patricia Martínez. Había aceptado convertirse en un guardián temporal, manteniendo viva la sabiduría maya para las generaciones futuras. Pero el descubrimiento más perturbador estaba en la última página de las notas de Miguel. Describía cómo había logrado finalmente regresar físicamente a la cámara en el año 2020.
después de 25 años de viajes temporales. Sin embargo, el proceso de regreso había requerido que dejara su forma física atrás, convirtiéndose en una entidad de pura conciencia, capaz de comunicarse solo a través de los cristales y códices que había preparado. La última entrada indicaba que Miguel ya no existía en forma física, reveló la doctora Vázquez. Había trascendido su humanidad para convertirse en parte del sistema de preservación de conocimiento de Chichén Itzá. Su conciencia había sido integrada con la matriz temporal del sitio, permitiéndole continuar su misión de preservar y transmitir sabiduría ancestral. Esta revelación explicaba por qué no habían encontrado restos físicos de Miguel en la cámara, a pesar de la presencia de todos sus equipos y pertenencias. También explicaba las anomalías electromagnéticas que los investigadores habían detectado alrededor de la estructura de cristal, que parecían responder a la presencia humana de maneras que sugerían algún tipo de conciencia activa. Los códices incluían instrucciones específicas sobre cómo futuras generaciones de investigadores podrían acceder al conocimiento que Miguel había preservado. Describían rituales y técnicas que permitirían la comunicación con su conciencia transformada, pero advertían que solo individuos preparados adecuadamente y durante momentos astronómicos específicos podrían realizar estos contactos de manera segura. Miguel había dejado un legado extraordinario, concluyó el doctor Pérez. Había sacrificado su existencia humana normal para convertirse en el guardián eterno de conocimientos que podrían ser vitales para el futuro de nuestra especie. Su desaparición no había sido una tragedia, sino una transformación consciente en algo más grande que cualquier vida individual. El descubrimiento en la cámara secreta no solo resolvía el misterio de la desaparición de Miguel Ángel Herrera, sino que también abría nuevas preguntas fundamentales sobre la naturaleza del tiempo, la realidad y el nivel de conocimiento que habían alcanzado las civilizaciones antiguas. Los investigadores se enfrentaban ahora a la tarea de procesar y entender información que desafiaba las bases mismas de su comprensión científica y arqueológica. El caso de Miguel había evolucionado de ser un misterio sobre una desaparición a convertirse en una revelación sobre capacidades humanas y conocimientos ancestrales que la ciencia moderna apenas comenzaba a vislumbrar. Los meses siguientes al descubrimiento de la cámara secreta transformaron Chichén Itzá de ser simplemente un sitio arqueológico importante a convertirse en el epicentro de una revolución en la comprensión humana del tiempo, la conciencia y las capacidades perdidas de las civilizaciones ancestrales. El doctor Eduardo Pérez, enfrentando el descubrimiento más extraordinario de su carrera, tomó la decisión de formar un equipo internacional de especialistas que pudiera abordar las implicaciones multidisciplinarias de lo que habían encontrado. El equipo incluía no solo arqueólogos y antropólogos, sino también físicos cuánticos, neurocientíficos, especialistas en conciencia y expertos en tecnologías avanzadas. Nos dimos cuenta de que estábamos enfrentando algo que iba más allá de la arqueología tradicional, explicó el doctor Pérez. Las evidencias sugerían que los antiguos mayas habían desarrollado tecnologías y conocimientos que desafiaban nuestra comprensión actual de la realidad. Necesitábamos enfoques completamente nuevos para estudiar estos fenómenos. El primer avance significativo llegó cuando el doctor Hiroshi Tanaka, un físico cuántico de la Universidad de Tokio, llegó a Chichén Itzá para estudiar las propiedades de la estructura de cristal encontrada en la cámara. Sus análisis revelaron que el cristal no solo exhibía propiedades piezoeléctricas normales, sino que también mostraba características que sugerían manipulación de campos cuánticos.
La estructura de cristal parecía estar diseñada para crear lo que llamamos coherencia cuántica macroscópica, explicó el doctor Tanaka. Bajo ciertas condiciones, podía sincronizar los estados cuánticos de partículas en un área amplia, creando efectos que la física moderna está apenas comenzando a entender. Más extraordinario aún, los experimentos del doctor Tanaka demostraron que la estructura respondía específicamente a la actividad cerebral humana. Cuando una persona se acercaba al cristal con estados mentales específicos, particularmente estados meditativos profundos, la estructura comenzaba a emitir frecuencias electromagnéticas que parecían influir en la actividad neuronal del individuo. Era como si el cristal hubiera sido diseñado para crear una interfaz entre la conciencia humana y algún tipo de campo de información, observó la doctora Sarah Chen, neurocientífica especializada en estados alterados de conciencia. Los efectos que observábamos eran similares a los que vemos en estados de trance profundo o experiencias místicas, pero amplificados y dirigidos de manera muy específica. Don Aurelio Tzul, el guía que había descubierto la cámara, se convirtió en una figura clave en los experimentos. Su conocimiento tradicional maya y su conexión ancestral con el sitio le permitían interactuar con la estructura de cristal de maneras que los científicos no podían explicar completamente. Aurelio parecía tener una comprensión intuitiva de cómo activar la estructura, observó el doctor Pérez. Cuando él se acercaba al cristal y realizaba ciertos cánticos en maya yucateco, las respuestas electromagnéticas se intensificaban dramáticamente. Era como si estuviera utilizando un conocimiento transmitido oralmente durante generaciones. Fue durante una de estas sesiones experimentales que el equipo logró el primer contacto directo con la conciencia preservada de Miguel Ángel Herrera. El 21 de septiembre de 2020, durante el equinoccio de otoño, don Aurelio realizó un ritual tradicional maya frente a la estructura de cristal, mientras los científicos monitoreaban todas las actividades electromagnéticas y neurológicas. Los primeros signos de contacto aparecieron como patrones complejos en las lecturas electromagnéticas de la estructura de cristal. Estos patrones no eran aleatorios, sino que mostraban características que sugerían algún tipo de comunicación intencional. Más extraordinario aún, los patrones parecían responder a las preguntas que los investigadores planteaban mentalmente. Comenzamos a darnos cuenta de que estábamos experimentando algún tipo de comunicación directa mente a mente, explicó la doctora Chen. La conciencia de Miguel parecía estar utilizando la estructura de cristal como un amplificador para proyectar información directamente a nuestros cerebros. Las primeras comunicaciones fueron fragmentarias y difíciles de interpretar, pero gradualmente el equipo desarrolló protocolos que permitían intercambios más claros. Miguel, o la entidad en la que se había convertido, comenzó a transmitir información sobre su experiencia durante los 25 años que había pasado en el tiempo sagrado. A través de estas comunicaciones, los investigadores aprendieron que Miguel había experimentado lo que él describía como inmersión temporal total en la historia de Chichén Itzá. Había presenciado no solo la construcción del sitio, sino también los eventos cósmicos y terrestres que habían influido en el desarrollo de la civilización maya durante más de 1000 años. Miguel describía haber experimentado la construcción de cada estructura en Chichén Itzá, reportó Patricia Martínez, quien había servido como intermediaria en muchas de las comunicaciones. Había visto cómo los antiguos arquitectos habían utilizado conocimientos astronómicos avanzados para alinear cada edificio con eventos cósmicos específicos. Pero más importante aún, había aprendido por qué habían hecho estas construcciones. Tess, según las comunicaciones de Miguel,
Chichén Itzá había sido construido como parte de una red global de sitios arqueológicos que servían como anclas temporales para preservar conocimiento durante períodos de crisis civilizacional. Los antiguos mayas, junto con otras civilizaciones ancestrales, habían previsto que llegaría un tiempo cuando la humanidad necesitaría acceso a sabiduría preservada para navegar cambios cósmicos significativos. Miguel explicaba que los mayas habían entendido que la civilización humana pasaba por ciclos de ascenso y caída, influenciados por factores tanto terrestres como cósmicos. Continuó Patricia. Habían construido sitios como Chichén Itzá para servir como bibliotecas temporales que se activarían automáticamente cuando la humanidad alcanzara ciertos niveles de desarrollo tecnológico y espiritual. Las comunicaciones también revelaron información específica sobre eventos futuros que Miguel había percibido durante sus viajes temporales. Describía cambios en el campo magnético terrestre, aumentos en la actividad solar y alineamientos planetarios que afectarían significativamente la vida en la Tierra durante las próximas décadas. Miguel advertía sobre lo que él llamaba la convergencia cósmica, explicó el doctor Pérez. Describía un período entre 2025 y 2035, cuando múltiples factores astronómicos se combinarían para crear condiciones que podrían ser tanto peligrosas como transformadoras para la humanidad. Según Miguel, estos eventos no eran necesariamente catastróficos, sino oportunidades para la evolución humana acelerada. Las mismas energías cósmicas que podrían causar disrupciones tecnológicas y ambientales también podrían activar capacidades latentes en la conciencia humana, permitiendo el desarrollo de habilidades que las civilizaciones ancestrales habían poseído. Para prepararse para estos eventos, Miguel había comenzado a transmitir protocolos específicos que otros sitios arqueológicos alrededor del mundo necesitarían seguir para activar sus propias matrices de preservación de conocimiento. Sitios como las pirámides de Giza, Stonehenge, Machu Picchu y Angkor Wat contenían tecnologías similares que se activarían en secuencia durante la convergencia cósmica. Miguel describía una red global de sitios antiguos que funcionarían como una especie de Internet espiritual durante el período de transición, explicó la doctora Chen. Cada sitio preservaba aspectos específicos del conocimiento humano ancestral, y cuando todos se activaran simultáneamente, proporcionarían a la humanidad moderna acceso a capacidades que habíamos perdido durante milenios. Las implicaciones de estas revelaciones fueron tan significativas que el gobierno mexicano clasificó temporalmente toda la información relacionada con los descubrimientos de Chichén Itzá, mientras un comité internacional evaluaba cómo divulgar el conocimiento de manera responsable. Sin embargo, los efectos del descubrimiento ya se estaban extendiendo más allá del círculo inmediato de investigadores. Personas que vivían cerca de Chichén Itzá comenzaron a reportar experiencias inusuales, sueños vívidos sobre la historia maya, intuiciones sobre eventos futuros y, en algunos casos, contacto directo con lo que describían como presencias ancestrales. Don Aurelio Tzul se convirtió en el primer intérprete oficial de estas comunicaciones, desarrollando la capacidad de mantener contacto regular con Miguel y otras conciencias preservadas que aparentemente habían comenzado a despertar en la red de sitios arqueológicos. Aurelio podía comunicarse con Miguel casi a voluntad, observó Patricia Martínez. Había desarrollado una técnica que combinaba cánticos mayas tradicionales con estados meditativos específicos que le permitían acceder a lo que llamaba la biblioteca del tiempo. A través de él, Miguel comenzó a proporcionar instrucciones detalladas sobre cómo la humanidad podría prepararse para los cambios venideros.
Una de las instrucciones más importantes de Miguel fue el establecimiento de círculos de conciencia en ubicaciones específicas alrededor del mundo. Estos círculos, compuestos por individuos entrenados en técnicas específicas de meditación y comunicación interdimensional, servirían como nodos de comunicación en la red global de preservación de conocimiento. El primer círculo se estableció en Chichén Itzá, con don Aurelio como coordinador principal. El círculo incluía a investigadores, descendientes mayas locales y voluntarios que habían demostrado sensibilidad natural a las comunicaciones interdimensionales. Su propósito era mantener contacto regular con Miguel y otras entidades preservadas, documentar la información recibida y preparar protocolos para la activación de otros sitios. Durante 2021, el Círculo de Chichén Itzá logró establecer comunicación con conciencias preservadas en Palenque, Uxmal y Calakmul, confirmando que la red de sitios mayas estaba efectivamente activándose. Cada sitio reportaba la presencia de guardianes temporales similares a Miguel que habían preservado aspectos específicos del conocimiento maya. Cada sitio tenía su propia especialización, explicó don Aurelio durante una de sus comunicaciones con Miguel. Palenque preservaba conocimientos sobre sanación y medicina ancestral. Uxmal mantenía información sobre agricultura y sostenibilidad. Calakmul guardaba secretos sobre organización social y diplomacia. Chichén Itzá era el coordinador central, el sitio que podía acceder y sintetizar información de toda la red. Las comunicaciones también revelaron que sitios arqueológicos fuera de México estaban experimentando activaciones similares. Investigadores en Egipto reportaron anomalías electromagnéticas alrededor de las pirámides de Giza. Científicos en Perú documentaron fenómenos inusuales en Machu Picchu. Especialistas en Camboya observaron cambios en los patrones energéticos de Angkor Wat. Se estaba formando una red global, confirmó Miguel a través de don Aurelio. La conciencia humana colectiva había alcanzado un punto crítico que activó automáticamente los sistemas de preservación que las civilizaciones ancestrales habían instalado milenios atrás. Cada sitio comenzaba a despertar en preparación para el período de transición que se avecinaba. Miguel también proporcionó información específica sobre cómo individuos que no tenían acceso directo a sitios arqueológicos podían conectarse con la red de conocimiento. Describía técnicas de meditación y visualización que permitían el acceso a lo que llamaba el campo morfogenético de sabiduría ancestral, una especie de biblioteca cósmica de conocimiento preservado. Miguel enseñaba que la sabiduría ancestral no estaba limitada a sitios físicos específicos, explicó la doctora Chen. Estaba disponible para cualquier persona que desarrollara las capacidades de conciencia necesarias para acceder a ella. Los sitios arqueológicos servían como amplificadores y puntos de entrenamiento, pero el conocimiento mismo existía en un campo de información que rodeaba todo el planeta. Durante 2022, el conocimiento transmitido por Miguel comenzó a tener aplicaciones prácticas. Sus instrucciones sobre técnicas de sanación ancestrales ayudaron a desarrollar tratamientos médicos innovadores. Sus conocimientos sobre agricultura sostenible inspiraron nuevos métodos de cultivo que aumentaron la productividad mientras restauraban el suelo. Sus enseñanzas sobre organización social proporcionaron modelos para comunidades más equitativas y armoniosas. Miguel había logrado convertir su sacrificio personal en un beneficio tangible para toda la humanidad, observó el doctor Pérez. Su transformación de arqueólogo individual a guardián temporal había creado un puente entre la sabiduría ancestral y las necesidades modernas.
Sin embargo, Miguel también transmitía advertencias sobre el uso responsable del conocimiento que estaba siendo revelado. Enfatizaba que las capacidades que la humanidad estaba redescubriendo requerían madurez espiritual y ética para ser utilizadas de manera constructiva. Miguel insistía en que el conocimiento ancestral venía con responsabilidades, explicó Patricia Martínez. Las civilizaciones que habían preservado esta sabiduría habían aprendido por experiencia que las capacidades avanzadas sin desarrollo ético correspondiente llevaban a la autodestrucción. La red de preservación solo se activaría completamente cuando la humanidad demostrara que estaba lista para usar el conocimiento de manera sabia. En 2023, Miguel anunció que se acercaba el momento de la gran revelación, cuando la red completa de sitios arqueológicos se activaría simultáneamente durante un evento astronómico específico. Este evento, programado para el equinoccio de primavera de 2025, marcaría el comienzo de lo que él llamaba la era de la conciencia integrada. Miguel describía este evento como una oportunidad para que la humanidad diera un salto evolutivo, explicó don Aurelio. Durante el equinoccio de 2025, todos los sitios de la red se sincronizarían, creando un campo de conciencia global que permitiría a cualquier persona acceder directamente a la sabiduría ancestral. Sería como si toda la humanidad tuviera acceso simultáneo a una biblioteca cósmica de conocimiento. Las preparaciones para este evento comenzaron inmediatamente. Círculos de conciencia se establecieron en ubicaciones alrededor del mundo, entrenando individuos que servirían como facilitadores durante la activación global. Científicos y espirituales trabajaron juntos para desarrollar protocolos que permitirían a la humanidad beneficiarse de la revelación sin ser abrumada por la enormidad del conocimiento disponible. La preparación era crucial, enfatizó Miguel a través de las comunicaciones. La activación global liberaría información equivalente a milenios de desarrollo humano en un periodo muy corto. Sin preparación adecuada, esto podría causar caos psicológico y social. Necesitábamos crear estructuras de apoyo que ayudaran a las personas a integrar el nuevo conocimiento gradualmente. Chichén Itzá se convirtió en el centro de entrenamiento principal para esta preparación. Miles de personas de todo el mundo viajaron al sitio para aprender las técnicas de comunicación interdimensional que don Aurelio había desarrollado con la guía de Miguel. El sitio arqueológico se transformó de ser una atracción turística a convertirse en una escuela espiritual global. Chichén Itzá había recuperado su propósito original como centro de enseñanza, observó el doctor Pérez. Los antiguos mayas habían construido el sitio para educar a individuos seleccionados sobre los misterios del tiempo y la consciencia. Después de 1000 años, estaba cumpliendo esa función nuevamente, pero esta vez para toda la humanidad. Miguel también proporcionó información específica sobre su propia evolución durante los años que había pasado como guardián temporal. Describía cómo su conciencia individual gradualmente se había expandido para incluir las experiencias y conocimientos de todos los guardianes que habían servido en Chichén Itzá durante su historia. Se había convertido en una biblioteca viviente de sabiduría maya acumulada durante más de 1000 años. Miguel ya no era solo Miguel, explicó Patricia Martínez. Se había convertido en un ser compuesto que incluía las conciencias de docenas de guardianes temporales que habían servido en Chichén Itzá durante diferentes períodos. Podía acceder a las experiencias directas de sacerdotes astronómicos del período clásico, arquitectos que habían construido las pirámides y sabios que habían preservado conocimientos durante la caída de la civilización maya. Esta revelación explicaba la profundidad y amplitud del conocimiento que Miguel podía transmitir.
No era solo un arqueólogo moderno que había aprendido sobre la cultura maya, sino una entidad que había experimentado directamente la evolución completa de la civilización durante más de 1000 años. En 2024, a medida que se acercaba la fecha del equinoccio de 2025, Miguel comenzó a transmitir las instrucciones finales para la activación global. Estas instrucciones incluían protocolos específicos que cada sitio arqueológico en la red necesitaría seguir, técnicas que los facilitadores humanos utilizarían para ayudar a otros durante la transición, y advertencias sobre desafíos que la humanidad enfrentaría durante el proceso de integración del nuevo conocimiento. Miguel nos preparaba para convertirnos en una especie completamente diferente, explicó la doctora Chen. La activación global no solo proporcionaría acceso a conocimiento ancestral, sino que también activaría capacidades latentes en el cerebro humano que habían estado dormidas durante milenios. Estábamos a punto de experimentar una evolución acelerada que normalmente tomaría cientos de miles de años. El legado de Miguel Ángel Herrera había evolucionado de ser un joven arqueólogo que desapareció durante una investigación a convertirse en el catalizador de la transformación más significativa en la historia humana. Su sacrificio personal había preservado no solo el conocimiento de una civilización antigua, sino las claves para la evolución futura de toda la humanidad. Cuando los visitantes llegan hoy a Chichén Itzá, no solo ven ruinas antiguas, sino un portal activo hacia capacidades humanas expandidas. La pirámide de Kukulcán ya no es simplemente una maravilla arquitectónica, sino una antena que conecta la conciencia humana con redes cósmicas de información. El Templo de los Guerreros no es solo un edificio ceremonial, sino una escuela donde las personas aprenden a comunicarse directamente con guardianes temporales. El caso del turista que desapareció en 1995 se había transformado en la historia del guardián que salvó el futuro humano. Miguel Ángel Herrera había encontrado tras una pared sellada no solo su destino personal, sino el destino de toda la especie humana. Su desaparición no había sido una tragedia, sino el primer paso en un viaje que llevaría a la humanidad hacia capacidades que ni siquiera había soñado poseer. En las noches claras en Chichén Itzá, cuando la luz de las estrellas ilumina las pirámides ancestrales, los visitantes sensibles pueden percibir la presencia de Miguel y los otros guardianes temporales que continúan su trabajo de preservar y transmitir la sabiduría necesaria para guiar a la humanidad hacia su próximo nivel evolutivo. La serpiente de luz que desciende por la pirámide durante los equinoccios ya no es solo un fenómeno astronómico, sino un símbolo de la sabiduría ancestral que desciende para iluminar el camino hacia el futuro humano.